Vamos a Mateo capítulo 18. Vamos a recordar lo que veníamos hablando. Un pequeño repaso. Habíamos hablado de la disciplina en la iglesia. Y dentro de esto entonces habíamos visto los propósitos. Dentro de los propósitos de la disciplina en la iglesia, en primer lugar, mantener la reputación e integridad de la iglesia local. Esto lo basábamos en Mateo capítulo 18, veíamos los versículos 15 al versículo 17. Y el propósito de la disciplina, entonces decíamos, en primer lugar, mantener la reputación y la integridad de la iglesia local. Segundo, ayudar a restaurar un hermano o hermana en la fe que ha errado. Y en tercer lugar, hacer que otros cristianos eviten pecar. O sea, como una medida preventiva, o sea, correctiva y preventiva. Correctiva para el que peca, preventiva para los que están en la congregación. Las etapas dentro de la disciplina, veíamos en primer lugar entonces la confrontación privada. Es como el primer curso dentro de este conducto regular. Y entonces vemos luego la confrontación en grupo pequeño. En segundo lugar, la confrontación en grupo pequeño. Y tercero, la exclusión pública del compañerismo cristiano. Entonces, primero una confrontación privada, segundo una confrontación en grupo pequeño y tercero ya confrontación en la iglesia local. Y aquí quiero ser enfático en el segundo punto. En este punto, básicamente lo que quiero decir es que se procura que la confrontación sea personal, no se haga algo público. Se hace público, pero porque ya la dureza de la persona pues así lo amerita. Pero en lo posible, evitar que así sea. Y en cuanto al segundo punto, el propósito de la disciplina, ayudar a restaurar a un hermano o a una hermana en la fe que ha errado, quiero citar lo que dice el comentario siglo XXI, dice lo siguiente, con respecto a ayudar a un hermano y a una hermana en la fe que ha errado. Dice lo siguiente: la meta debe ser ganar a tu hermano, restauración y no castigo. Para tal efecto se debe usar al mínimo la publicidad, es decir, el hecho de que la confrontación se vaya volviendo más pública hasta llegar finalmente a que toda la iglesia local lo sepa. Por eso el Señor, la primera instancia que nos muestra es: ve y repréndele estando tú y él, dice, solos. Entonces, confrontación personal. Sí, en lo posible, el asunto resolverlo personalmente. Y por otra parte, también se debe evitar el rencor y el odio al hermano. Ya hemos leído en la Escritura que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Entonces el propósito de esta confrontación es más bien perdonarlo y contribuir a su restauración. Repito, el propósito de confrontar al hermano es, pues uno, perdonarlo, manifestar el perdón por parte de uno. Y en segundo lugar, contribuir a su restauración. Me gusta mucho lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 17. Lo citaba, no me acuerdo qué comentarista, pero me llama la atención, o no había puesto cuidado antes en ese pasaje. Levítico 19, 17 dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano, razonarás con tu prójimo, es decir, tratar de confrontarle, pero llegando a ese acuerdo, ¿no? Que es lo primero. Ve y estando él y tú solos, pues repréndele. Si te oyere, entonces has ganado a tu hermano. Entonces recordemos, el propósito de la disciplina no es la destrucción, es perdonarlo y contribuir a su restauración.
Eso era lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Ahora vamos a hablar de la autoridad en la iglesia, la autoridad que el Señor ha delegado a la iglesia, y esto está en contexto con lo que acabamos de ver de la disciplina, es decir, no nos hemos salido del tema de la disciplina. De hecho, habíamos dicho que es desde el versículo 15 al versículo 20. Entonces, dentro de este contexto de disciplina, vamos a hablar ahora de la autoridad de la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia. Versículo 18 al 20 vamos a leer. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, vamos a tomar la primera parte, que es: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y algunos han reclamado este derecho como fuera de contexto, creyendo que esto significa que cualquier cosa que yo le pida al Señor, el Señor está en la obligación de hacerlo, porque es que escrito está: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De antemano nosotros decimos que esto está en un contexto. ¿Cuál es el contexto? La disciplina. La disciplina. O sea que no podemos tratar de mutilar pasajes y acomodarlos a nuestros propios intereses. En primer lugar, tenemos que decir que debemos considerar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la disciplina en la iglesia. El versículo 18 habla de atar, y en el versículo 19 aclara el hecho de que atar y desatar, entonces hace referencia a ponerse de acuerdo, porque le está diciendo a un grupo, en este caso está hablando a la futura iglesia. La futura, porque en ese momento pues el Señor estaba con sus discípulos, pero les estaba dando instrucciones para cuando estuviese entonces la iglesia en ejercicio. Entonces les explica en el versículo 19 cómo ponerse de acuerdo como iglesia en un asunto específico y conforme a la voluntad de Dios, que es este tema de la disciplina. Entonces siempre debemos recordar, y de hecho todos los comentaristas que leí concuerdan en eso, que el contexto es contexto de disciplina, en este caso, el contexto de disciplina. Es verdad que esto se lo había dicho a Pedro en el capítulo 16, dice y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, haciendo referencia a la autoridad de Pedro. Pero no es una autoridad papal, como en el catolicismo se hace referencia, no, porque aquí también se lo está diciendo a los demás discípulos. O sea que aquí hace referencia a una autoridad conforme a la voluntad de Dios, una autoridad que le es delegada a un verdadero discípulo del Señor. Por lo cual, cuando ate y desate, no va a ser a su propio capricho, sino que va a ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí el atar y desatar está ligado a la disciplina eclesiástica o la disciplina de la iglesia. Entonces, en contexto con las instrucciones de la disciplina, el Señor básicamente está respaldando todo aquello que la iglesia haga conforme a su voluntad. El Señor aquí está diciendo que respalda las decisiones que la iglesia tome en conformidad a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Según el contexto, primero tiene que confrontar al hermano de manera personal, a la persona que fue ofendida. Si no oye, entonces en un grupo pequeño, en con 2 o 3 testigos. Y tercero, entonces ya toda la congregación. Entonces, si se sigue ese conducto regular, si la iglesia actúa como debe actuar, entonces el Señor va a respaldar lo que la iglesia haga. ¿Por qué? Porque lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios. O sea que no es una autoridad arbitraria, sino que es una autoridad basada en lo que Dios pues acabamos de leer, y por esta razón entonces el Señor respalda esa palabra. Entonces esto debe quedar claro, ¿no? Y hay otro pasaje con el que algunos también
se salen de contexto, que es Juan capítulo 20, del 22 al 23, donde el Señor, después que se aparece resucitado, les dice de manera similar: recibid el Espíritu Santo. Si a quienes le remitiere los pecados, les serán remitidos, y a quienes se lo retuviereis, serán retenidos. Y esto no significa que los seres humanos tengamos alguna autoridad, como en el catolicismo se dice que tienen los sacerdotes para perdonar pecados, no, porque vimos en Marcos capítulo, creo que es capítulo 2, que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿a qué hace referencia? Entonces, no pueden contradecirse esos pasajes. Haría entonces referencia al hecho de que por los frutos se puede reconocer si una persona es perdonada o no es perdonada. Es decir, por el estilo de vida de una persona. Si una persona se ha arrepentido, realmente camina en santidad, entonces esa persona va a evidenciar que está viviendo la vida cristiana. Entonces, ¿qué podemos declarar abiertamente a esa persona? Que esa persona es perdonada. Lo mismo cuando una persona no anda conforme a la voluntad de Dios, entonces uno puede deducir: no se ha arrepentido, por consiguiente sus pecados no son perdonados. No es que tengamos la potestad para perdonar o para retener pecados, sino que eh, hace referencia al hecho de poder declarar algo con respecto a una persona según su conducta y su arrepentimiento. Hay cosas que se ven de una persona y a partir de eso se puede determinar. El Señor dijo que por los frutos los conoceremos. Entonces, no podemos creer que Juan capítulo 20, del 22 al 23, es una licencia o una facultad para que los hombres perdonemos pecados. Sí, lógicamente podemos perdonar a aquellos que nos han hecho personalmente, pero no otros. Solo Dios puede perdonar pecados que nosotros, bueno, directamente no hayamos cometido contra alguien, sino el Señor hace referencia a todos los pecados contra los que han pecado contra nosotros y otros pecados. Solo Dios tiene esa autoridad. Entonces, es colocar esos pasajes en contexto, ¿no? Entonces el Señor, repito, está respaldando todo aquello que la iglesia haga conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que podríamos extraer como principio de los versículos 18 y los versículos 19 de Mateo. El Señor está básicamente respaldando y asintiendo con las decisiones de la iglesia porque las están tomando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si se ejerce la disciplina conforme a la voluntad de Dios, entonces el Señor va a actuar, o sea, va a respaldar esas decisiones, ¿no? Y otra cosa que quiero hacer referencia acá, no solamente al hecho de que Dios respalda las decisiones de la iglesia cuando ésta las toma en la voluntad de Dios, sino también aquí hay otro aspecto interesante que es la unidad y la armonía en la iglesia. La unidad y la armonía en la iglesia, o sea, la unidad y la armonía que debe haber entre los hermanos y por supuesto la unidad y la armonía que debe haber con la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos en armonía, en primer lugar, como ya dijimos, con la voluntad de Dios y en segundo lugar, en armonía con los hermanos, entonces podemos ver cómo el Señor respalda y cómo el Señor entonces está de acuerdo con aquellas decisiones y determinaciones que se tomen. Quiero citar acá un comentario del Mundo Hispano. Mundo Hispano dice el comentario lo siguiente, abro comillas: Jesús promete que la oración de un grupo de creyentes que está en plena comunión entre sí y con Dios tendrá gran eficacia. Acoto aquí algo, lo que ya habíamos comentado: estar en plena comunión con los hermanos y con Dios. Es decir, haciendo la voluntad de Dios y en armonía con los hermanos, entonces esa oración tendrá eficacia. Sigo leyendo. Esta promesa, sin embargo, debe interpretarse en contexto, es decir,
se refiere específicamente a asuntos difíciles que tienen que ver con la aplicación de la disciplina en la iglesia. No es una fórmula que obligue a Dios a otorgar cualquier cosa. Hay muchas otras condiciones bíblicas para que la oración sea eficaz. Pero, acoto aquí también, estamos refiriéndonos a la disciplina en la iglesia. Sin embargo, ya que tocamos el tema de la oración, Mundo Hispano comenta que hay otros aspectos que también deben estar relacionados para que Dios escuche las oraciones. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? Dicho sea de paso. Sigue diciendo, disposición de perdonar a otros, santidad en su vida, pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos tres aspectos para que Dios oiga y atienda. Primero, disposición de perdonar. Eso me hace acordar, por ejemplo, lo que el Señor le dice a los esposos, que vivan con las esposas sabiamente, tratándolos como vaso más frágil, para que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando hay perdón, cuando hay una armonía, en este caso en la relación matrimonial, pues las oraciones no van a tener estorbo. Lo contrario es cierto también, que si hay conflicto y si hay un trato inadecuado con respecto al cónyuge, entonces dice que las oraciones van a tener estorbo. Se deduce de lo que estamos leyendo en la escritura, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos, además de lo que ya dijimos, se requieren para que Dios escuche la oración? En primer lugar, disposición a perdonar a otros. En este caso de la disciplina, pues que la iglesia esté dispuesta a perdonar y a recibir al hermano que ha sido disciplinado y pues que está arrepentido. Entonces un llamado a la restauración. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 2 de Corintios. En 1 de Corintios Pablo le ordena a la iglesia o los exhorta a que quiten a aquel que cometió un pecado y que se hizo público en la iglesia, o sea que tocaba confrontarlo, tocaba ejercer disciplina. Eso lo dice en 1 de Corintios, pero en 2 de Corintios le dice a la iglesia que, pues, que lo perdonen y que lo restauren en esencia. Capítulo 2 de 2 de Corintios. Entonces es el llamado a la iglesia a restaurarlo. Entonces aquí es la disposición entonces de perdonar a otros, el deseo de restaurarlo, ¿no? Para que Dios nos escuche también, dice el comentario siglo XXI, hay que tener santidad en su vida. Dice la Biblia en el Salmo, creo que es el Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea que si nosotros estamos en iniquidad, en pecado, pues nuestras oraciones también pueden tener estorbo. Y otro aspecto que es importante para que Dios nos escuche es pedir conforme a la voluntad de Dios. Ya lo habíamos dicho. Cuando la iglesia en este caso se une y ora, pues con respecto a las decisiones que han tomado para disciplinar, si lo hacen según el orden divino, el conducto regular divino, pues el Señor va a escuchar y va a respaldar esas decisiones que tome la iglesia. Entonces, si la iglesia, obedeciendo el conducto regular, ya dijimos, confrontación personal, confrontación grupo pequeño y confrontación iglesia, entonces el Señor los va a respaldar porque están haciendo las cosas al derecho. Entonces démonos cuenta los requisitos para que, o bueno, las consideraciones para que el Señor atienda nuestras oraciones. Sigo leyendo el comentario de siglo XXI. La condición en este contexto es que haya un acuerdo entre los hermanos en cuanto a, mundo hispano. Perdóneme. Entonces, la condición en este contexto es que haya un acuerdo entre los hermanos en cuanto a la petición. La expresión se ponen de acuerdo, que vemos en el versículo 19, y aquí también acoto. Versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La expresión aquí, ponerse de acuerdo, es una palabra, traduce del griego la palabra simponeia.
y de ahí viene la palabra, nuestra palabra la que usamos, sinfonía. De ahí viene la palabra sinfonía. Entonces esa palabra sinfonía hace referencia y significa producir juntamente un sonido. Producir juntamente un sonido o cantar o hablar al unísono. Eso es lo que significa esa palabra, sinfoneo. Sinfoneo. Así viene del griego. Y esa es la palabra que utilizamos cuando hablamos de sinfonía, precisamente es cuando los instrumentos de una orquesta tocan con base a una tonalidad, con base a la dirección del que está ahí al frente de la orquesta, es decir, del director de la orquesta. Entonces cada uno no va a coger por su lado, cada uno no va a coger por su lado, sino que va a haber una armonía. Van a tocar, aunque tocan diferentes instrumentos y quizá no estén tocando la misma melodía, quizá están haciendo primeras, segundas, terceras voces, etcétera, va a haber ese acuerdo, ¿no? Y es lo que significa la palabra sinfonía, o sea que en este caso es la sinfonía de la oración, es la sinfonía con la voluntad de Dios, ponerse de acuerdo con el director, en este caso Dios. Entonces es interesante que esa palabra sinfonía esté allí y traduce en nuestras Biblias ponerse de acuerdo, ¿sí? Hablemos de la unidad y la armonía en la oración. La unidad y la armonía en la oración. Y quiero citar y a la vez comentar lo que Beacom dice aquí. Entonces, en primer lugar, dice Beacom, la unidad en la oración de dos creyentes sinceros atará, y en segundo lugar, desatará asuntos en el reino. Atar o desatar. Entonces, dice Beacom, en signo de admiración, ¿qué responsabilidad pone esto sobre los cristianos de orar en la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque cuando los creyentes oran en unidad, sinceramente, arrepentidos, conforme a la voluntad de Dios, como ya habíamos visto, entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos la respuesta de Dios, o sea que hay una responsabilidad de orar según su voluntad. Y ya dijimos que la palabra griega traducida, porque aquí también la menciona Bacom, la palabra traducida pusieren de acuerdo es sinfoneo y literalmente significa concordar en el sonido. De ahí fone, fone. Y de ahí pues viene nuestra palabra de ahí viene la raíz de palabras como micrófono, como audífono, como, bueno, fonoaudiología. ¿Qué? Si hay fonoaudiología, sí, creo que sí, también está esa profesión. Y vemos entonces esa palabra, hace referencia a sonido, y es estar en armonía. Llegó a usarse como en este pasaje con el sentido de estar de acuerdo. Entonces el empleo del término aquí ha sugerido que una sinfonía de oración. Sugiere una sinfonía de oración. ¿Y esto qué produce? Armonía para los oídos divinos. Armonía para los oídos divinos. Es decir, Dios va a estar de acuerdo. Cuando el pueblo de Dios se une, se pone de acuerdo conforme a la voluntad de Dios y también los hermanos juntos. Vemos estos principios que ya podemos ver que extraemos. Cuando los hermanos se reúnen, pero se reúnen para pedir y actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay armonía con los hermanos y hay armonía con la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Lo que leemos de los versículos 18 al versículo 19. Dios va entonces a responder. O sea, dice, lo que atéis, o sea, lo que los cristianos aten en la tierra será atado en el cielo. Es decir, lo que ellos hagan, determinen aquí en la tierra, el Señor lo va a respaldar.
el Señor lo va a respaldar, ¿no? Y yo quiero poner un ejemplo de esto. No lo mencioné acá, pero creo que lo voy a colocar como ejemplo. Podemos ver Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Cómo la iglesia se pone de acuerdo en un asunto específico. Bueno, vamos a hablar no puntualmente de la disciplina, pero el principio también aplica a lo que vamos a ver. En asuntos, en decisiones y en cosas que tienen que ver con la iglesia, además de la disciplina. ¿Cuáles? Vamos a verlo. Vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y vamos a leer algunos pasajes del capítulo 15. Vamos a tomar el versículo 1 en primer lugar. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, como era un asunto difícil, como también lo es la disciplina de la iglesia, no es un asunto fácil, creo yo, y lo digo especialmente por lo doloroso que puede llegar a ser, pero lo necesario. Entonces, ellos se reúnen en un concilio, el famoso concilio de Jerusalén, para tratar esta cuestión, porque habían personas que estaban cayendo en legalismo. ¿Cómo así legalismo? O sea, imponiéndole a los discípulos normas y ritos que si no los guardan entonces no son salvos. Estaban entonces cayendo en legalismo. Entonces, luego de reunirse los apóstoles, los ancianos y tratar este asunto, y luego de que los principales líderes como Pedro y Santiago hablaron, entonces ellos escriben lo siguiente a todas las iglesias. En el capítulo 15, versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, luego de que este asunto fue tratado en la iglesia, ellos llegaron a un acuerdo. Y entonces dicen ellos, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí estamos viendo los elementos de parecidos, similares, de Mateo capítulo 18, versículos 18 al 19. Aunque allí se está hablando de la disciplina, aquí estamos viendo la aplicación de los principios de armonía con la voluntad de Dios y armonía con los hermanos. Es ese principio el que estamos extrayendo. Armonía con la voluntad de Dios y armonía con los hermanos. De nada sirve tener armonía con los hermanos si no hay armonía con la voluntad de Dios. Y a veces pasa en las iglesias, que se unen para pedir algo, pero no es algo conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo. Entonces, en este caso tienen que haber esos dos aspectos. Armonía con la voluntad de Dios y armonía entre los hermanos. Quería citar ese punto. Quería citar ese punto. Y en cuanto a la disciplina, solamente, bueno, cuando dice que lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y lo que desatéis en la tierra, pues será desatado en los cielos. Básicamente, estábamos hablando de la disciplina, ¿no? Y por eso se habla de la unidad entre hermanos en la unidad con la voluntad de Dios. Y quiero recordar, solamente recordar lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 5, cuando se habla de esta persona inmoral, dice que hay fornicación que ni siquiera se nombra entre los gentiles y el apóstol Pablo está exhortándolos porque ellos no tomaron cartas en el asunto, ellos no estuvieron tomando decisiones al respecto. Y entonces él les dice, en el capítulo 5,
Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí vemos varios aspectos, porque estamos hablando de la disciplina, varios aspectos que tienen que ver también con Mateo 18. ¿Cuáles aspectos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, están no bajo su propia autoridad, sino bajo el nombre, bajo la autoridad y bajo los principios del Señor Jesucristo. Dice con el poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, recordemos, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, las decisiones que tomen para prohibirle la comunión a una persona, o sea, prohibirle comunión, digo, es el trato con la iglesia, ¿no? Por motivos de disciplina. Y el restablecérsela, o sea, atar, sería entonces ejercer disciplina. Y desatar sería entonces restaurarlo a la comunión con la iglesia, ¿sí? En este caso, ¿qué está ocurriendo? Hay acuerdo en la voluntad de Dios. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera algo conforme a la voluntad de Dios, no podrían decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primer elemento que vemos acá, la voluntad de Dios. Segundo aspecto, reunidos vosotros y mi espíritu. Armonía en la iglesia. O sea, el apóstol Pablo está apelando a la unidad de la iglesia con él en este asunto. Recordemos que el otro aspecto, además de la voluntad de Dios, es la armonía con los hermanos, la sinfonía, lo que decíamos ahorita, la sinfonía, el mutuo acuerdo entre hermanos, la afinidad entre hermanos, ¿sí? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya vimos el atar y desatar, o sea, el respaldo de Dios cuando hay armonía con la voluntad de Dios y cuando hay armonía entre hermanos. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué otro principio estamos viendo acá? El ejercer disciplina, el tomar las decisiones. Y parece cruel, pero ahí mismo dice para qué se entrega a Satanás esta persona. Ahí dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? El propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina. Recordemos que en la disciplina la idea es restaurar al hermano, no guardar rencor contra el hermano. Y aquí, ¿para qué se está tomando las acciones? Para que esta persona precisamente sea restaurada, se arrepienta, pueda ser consciente de su error. Entonces el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces dése cuenta que los aspectos, o por así decirlo, los ingredientes que veíamos en Mateo capítulo 18, esos principios los vimos aquí entonces aplicados en 1 Corintios 5. Bien, y por último aquí en este punto de la disciplina en la iglesia, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es un pasaje que conocemos, que lo hemos cantado, haciendo referencia en primer lugar a la omnisciencia del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor? No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. ¿Qué dijo el Señor? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé. Entonces vemos en primer lugar la omnisciencia del Señor en la iglesia. Pero también vemos el deleite y el respaldo de Dios cuando la iglesia entonces está unida con la voluntad de Dios y unida con los hermanos. Entonces en el versículo, volviendo a nuestro pasaje central de Mateo capítulo 18, versículo 20, vemos que cuando hay armonía con la voluntad de Dios y armonía con los hermanos, entonces el Señor va a estar allí para respaldar, va a estar ahí para aprobar lo que se haga bajo esas dos condiciones, voluntad de Dios y armonía con los hermanos. Entonces,
eh, ¿qué hace el Señor? Entonces aquí por un lado se deleita con su pueblo, dice, porque donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Hay deleite y hay respaldo. Hay deleite de Dios y hay respaldo de Dios. Entonces el Señor con esto garantiza que lo que se ate en la tierra o lo que se desate en la tierra va a ser respectivamente atado o desatado en el cielo. O sea, Dios va a respaldar eso. Qué importante entonces es estar unido a la voluntad de Dios y también estar unido al cuerpo de Cristo. William MacDonald dice lo siguiente con respecto a lo que estamos hablando acá. Dice que el versículo 18 está vinculado con lo que precede, o sea, con lo que se leyó anteriormente. Cuando una asamblea en oración y obediencia a la palabra liga una acción disciplinaria sobre una persona, esta acción queda admitida en el cielo. Y cuando la persona disciplinada se ha arrepentido y ha confesado su pecado y la asamblea la restaura la comunión, esta acción de desatar queda también ratificada por Dios. Entonces, cuando la asamblea en oración y en obediencia a la palabra y en unidad, entonces ejercen disciplina, queda esto admitido, aprobado en el cielo. Tiene la aprobación de Dios. Y por otra parte, cuando la persona a la que se le ha disciplinado se ha arrepentido, entonces es el tiempo de desatar. De desatar entonces en el sentido de restaurar a la comunión, es decir, es volver a recibir a esta persona que ha sido disciplinada. Y esta acción entonces, la de disciplinar y la de restaurar, o más bien la de admitir a esta persona, entonces en ambos casos es ratificada por Dios. Entonces atar haría referencia a disciplinar y desatar entonces el restaurar a la comunión. Entonces qué importante es que como iglesia, repito, estemos en armonía con la voluntad de Dios. Para estar en armonía con la voluntad de Dios debemos conocer la voluntad de Dios. Y posteriormente entonces el, el estar entonces unidos con los hermanos para pedir precisamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Lo del versículo 20, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No importa, y aquí hay otro aspecto interesante. Aquí no se está limitando a que hayan muchas personas o que si no hay más de 10 personas, entonces el Señor no está, no. Ya cuando hay dos o tres en su nombre, ya el Señor está ahí. Lo importante lo importante es que haya acuerdo con la voluntad de Dios y armonía y cercanía con los hermanos, porque estamos hablando en contexto de iglesia, dese cuenta. Entonces, esto no es como algunos sacan de contexto, atar y desatar espíritus, atar o desatar bendiciones de prosperidad, etcétera. No, aquí está haciendo referencia a específicamente la disciplina en la iglesia, aunque traemos los principios. ¿Cuáles principios? Repito una y otra vez, armonía con la voluntad de Dios, armonía con los hermanos, versículos 18 y 19, y que cuando eso sucede, lo del versículo 20, entonces es una realidad. Donde hayan dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Por qué? Porque esas personas están en línea con la voluntad de Dios y en línea con los hermanos. Hay armonía, sinfonía precisamente. Entonces, que el Señor nos permita estar en sinfonía, por así decirlo, con la voluntad de Dios, como también en sinfonía con los hermanos. Y para hablar y concluir, hablando precisamente de sinfonía, recuerdo en este momento, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
cuando se habla la unidad en el Espíritu, la unidad en el Señor, pero ¿cómo es esa unidad? No es como la que hoy proponen en el mundo, el ecumenismo. Tristemente por estos días he escuchado de predicadores que tradicionalmente se consideraban como hombres de sana doctrina, pero que en detrimento de la verdad se han unido a grupos de error o han afirmado cosas equivocadas. Por ejemplo, uno de ellos, no digo su nombre, pero hace poco dijo que pedía perdón por no decir que los homosexuales eran hijos de Dios, o sea, que él estaba reconociendo que los homosexuales son hijos de Dios. Y no estamos en xenofobia, pero la Biblia dice que los que creen en el Señor y le reciben, esos son hijos de Dios, y que los que no tienen el Espíritu de Dios no son de Dios. Entonces, una persona que va en contra de los principios bíblicos no puede ser hijo o hija de Dios. Creación de Dios, claro que sí, obra maestra de Dios, pero ser hijo de Dios, ya vimos cuáles son los requisitos. Pero este predicador dijo que, que no, que pedía perdón, porque incluyendo aquellas personas que van contra naturaleza, dice Romanos capítulo 1, si no fuera contra naturaleza entonces podrían procrear, pero no pueden, porque no es conforme a lo que es naturaleza, no pueden. Y sí pretenden adoptar hijos. ¿Por qué? Porque humanamente no pueden procrear. Entonces, este pastor que cayó en ecumenismo, que es diferente, no es la unidad del espíritu. Ese sería la perversión de la unidad. La perversión de la unidad entonces sería el ecumenismo, es decir, estar de acuerdo con otros, aunque los otros no estén de acuerdo con Dios. Y tratar de llegar a un grado de tolerancia, es decir, respéteme a mí, yo lo respeto a usted. Yo le tolero esto y usted me tolera a mí esto, ¿no? Los principios bíblicos no se pueden negociar. No podemos negociar con la verdad, es decir, no podemos ser flexibles. Y por ahí otro predicador también, pues también terminó como en ese ecumenismo. Entonces no es ese ecumenismo, el ecumenismo es la reunión de la religión, es decir, el tolerarnos cosas y permitirnos cosas y aceptar, digamos, nuestras diferencias cuando son diferencias doctrinales serias y a pesar de eso tratar de tener armonía con otros. No, no es eso. Es la unidad en el espíritu, es estar de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Es a eso a lo que me refiero. Y dice Efesios capítulo 4, porque estamos hablando de la unidad con la voluntad de Dios y la unidad con la congregación, en donde el Señor entonces va a respaldar lo que se ate o se desate. Y el ejemplo que toma, o el contexto de Mateo 18 es la disciplina. Pero quiero terminar con Efesios capítulo 4. Dice, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué consiste esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Lo va a decir a continuación. Si bien no es la unidad de las religiones, no es la unidad de conceptos, o sea, el permitir que usted piense de esta manera, si usted me permite a mí y vamos a estar de acuerdo en los puntos que nos unen, pero en los otros vamos a tolerarnos y a respetarnos, no lo voy a juzgar y usted no me juzga a mí. No, no es esa unidad. ¿Cuál es la unidad del espíritu? Versículo 4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces es un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu de Dios, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, cuando hablamos de una fe, entonces hacemos referencia al cuerpo de doctrina, a la doctrina. Es una sola, por eso no podemos estar de acuerdo con el ecumenismo, porque el ecumenismo es unirnos todos, así tengamos diferentes creencias,
Y aunque nuestra fe en cada caso sea diferente, nos vamos a tolerar. No, aquí dice que es una sola fe, o sea, tenemos que estar bajo una misma serie de principios, que es la Escritura. Un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, queda clara, o espero que haya quedado claro, en qué consiste la unidad. Unidad y armonía, primeramente con la voluntad de Dios y segundo, con los hermanos, y que cuando esto ocurre así, entonces el Señor se deleita y respalda esas decisiones, porque se está pidiendo, se está actuando conforme a la voluntad de Dios. Es muy importante entonces este punto, ¿no? Bien, y vamos entonces a orar. Dale gracias a Dios por este tiempo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu misericordia, por mostrarnos la unidad que hemos de tener como hermanos. Ayúdanos a estar al unísono con la voluntad tuya, Señor. Solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que estemos en esa unidad, en esa disposición, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad y a caminar en tu voluntad, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Quédate en medio de nosotros y ayúdanos como iglesia a guardar precisamente esa unidad. Gracias por la disciplina, porque esto muestra tu amor para con nosotros, para con los hermanos. Gracias, Señor, porque precisamente quieres restaurarnos, quieres sanarnos, Señor. Tu palabra dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Señor, quedamos en tus manos y que vivamos esa vida de arrepentimiento, esa vida de afinidad con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones y esperamos próximamente seguir en contacto. Bendiciones.